El show del Mutuo Elogio es un podcast presentado por Román González. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al show del Mutuo Elogio, el podcast que esta semana trae a los personajes que hicieron historia la semana pasada. Hoy me acompaña directamente desde Medellín Nano Fénix. Bienvenido, papá. Hombre, Román, un gusto. Un Qué placer bueno tenerte por acá. Y directamente desde New York tenemos a Alex Fernández. Un saludo para Alex desde la distancia. Saludos, Medallo. ¿Cómo va todo pues? Aquí en Nueva York, siendo neoyorquino por un tiempo más y con muchas ganas y anhelos de llegar a Colombia. Excelente, o sea, básicamente estamos aquí gestando la reunión de Fénix después de 35 años, tenemos la mitad de Fénix aquí. ¿Cómo le parece? Una belleza. Imagínate que esta semana estuve haciéndole visita a Nano y nos dio por hacer una charlita ahí en video, como una especie de entrevista, y hace 2 días ya tiene como 1500 visualizaciones en YouTube, o sea, eso nunca me había pasado. La vi, me encantó. ¿Sí? Hey, Y consecuencia de eso, te pudimos encontrar, consecuencia de eso. No, no, todas las anécdotas, Dios mío bendito, por donde empieza uno. Pues ve, a ver, yo creo que la última vez que yo te vi, lo que pasa es que era muy pequeñito, tú estás de novio de la hija de Víctor, ¿cierto? por esa época, ¿qué año sería? 94, 95. Te vi, ¿sabes dónde, Alex? Ahí enfrente de Monterrey, en un bar que había ahí enfrente, que se llamaba Retro. Ok. ¿Qué hacías vos ahí en Retro? Yo nunca supe. ¿Vos eras como socio del lugar o algo, no? Está saliendo de la guardería. Hermano, el que estaba ahí en la Plaza del Poblado. Sí, sí, abajo como por la 10. Ya Como donde, por... sí, eso fue un negocio que se hizo, yo entré como socio, lo quebraron, me quedé con eso, con la deuda, duró un poquitico más y después se vendió. Eso Ya. no Lo fue uno compró que la tuvo gente, Tavo Corrales un también ahí por agente, el no me Parque acuerdo del Poblado. exactamente. Ya Nano comenzó aquí a contarnos historias. Preguntarle, no Tavo era... Corrales tuvo uno por el Parque del Poblado en el segundo piso con Tere. ¿Qué? Tavo Corrales tuvo también un bar ahí como por el Parque del Poblado. Ah, sí, sí. No, es decir, en ese entonces, ¿qué negocio hacía un rockero? Ya envejeciendo y sin banda, vender alcohol. ¿Eso en qué año fue? Como el 90 y qué, 95 por ahí, 96. Algo así, Y algo luego de así. eso te fuiste a Estados Unidos. Ya. Ya. Ok. Y por esa época del 95 ya no estabas tocando con nadie antes de viajar. Vea, antes de irme, yo me separé a un montón de labores diferentes, me puse a hacer un dinero, que yo encontré un mercado de dinero con Anito, que eran las iglesias. Yo grabé un talento fenomenal en 2 producciones, una niña Claudia Ángel, y las cosas cambiaron aquí. Yo no me sentía como las cosas eran antes. El mercado ya estaba más voluble, que es positivo, ya estaba empezando una infraestructura. Eso lo hiciste Algo en el que es la estudio industria de en el música. estudio de Montoya y Calderón, ¿cierto? Ah, La grabación fue en el estudio de Montoya y Calderón, correcto, en ensamble. el ensamble. Ensamble bajo la dirección, la ingeniería de Montoya, fenomenal, qué artistazo. Calderón Sobrado también, toda una memoria muy buenas. Y bueno, entonces, fuera de esto, aquí, y desde eso se han vivido muchas vidas, hermano, pero uno sigue rockeando, Y entonces que ya llevas que en Estados Unidos que más de 30 años fuera del país. llegando a eso, sí. Ya, no habías regresado o si habías venido en estos últimos No, años por no, acá. no he ido. No, no, la vida cogió muchas otras formas. Trabajé música en muchos sitios, trabajé con muchas bandas, me fui al suroeste y me condené a tocar Leonard Skinner casi 3 años seguidos. Y si otra persona me pide tocar Sweet Home Alabama, lo va a pegar un tiestazo. Eh, Fuera de eso, eh, me casé, me divorcié. No,
montón de bandas, hermano, pero rock and roll es el fin que yo busco en Colombia y que me entierren en Colombia. Ya. Señor, Entonces de repente te tenemos otra vez en Colombia pronto. sí, señor, yo tengo que recibir esta llamada. No, ya sabes que no lo va a recibir. Dale. Dale, no, es que estábamos como en estos días hubo una leyenda urbana de que te habían visto caminando por Medellín uno de tus alumnos más queridos, Camilo Martínez, Oh, estaba muy emocionado. Es que, ay, no, yo tengo que ver a mi profe, ¿dónde está? Y oh, bueno, wow. hicimos una labor investigativa hasta que Nano pudo localizarte para esta charla. Ay, qué fenomenalidad, Pero fue hermano. por Qué fenomenalidad. telepatía, porque él fue el que me localizó a mí. Casualmente se conectaron ayer, ¿no? Sí, vea, No, eso esta es mañana. una anécdota cortica. A mí me cortaron en Facebook Ya, porque dije algunas cositas sobre esa persona, ajá, no muy agradables. Es decir, dije que estaba cansado de verle las manos mover así y quería deshacerme de esas manos. ya, Aquí. Entonces, por 4,000 y pico de días me cancelaron en Facebook bajo el nombre que tenía antes. ya. Entonces, el volver a hacer todo esto y bueno, volví a conectarme con todo. Excelente. Ve, esta semana que estábamos hablando con Nano, estuvimos recordando mucho toda esa época de Fénix. Yo realmente, antes de Fénix, no sé tú, ¿cómo fue tu entrada al mundo de la música? Antes de Fénix tocaste con otras bandas. No, O sea, tu primera banda fue Fénix. sí. Ya, porque... Yo tenía un primo, yo no sé si Nano se acuerda de él, Luciano. ¿Te acuerdas de Luciano Más Nano? o menos, sí. Ok, Un poquito. un primo que me llevó a una taberna en un segundo piso ahí por el estadio. Se me olvida el nombre. Me ¿Cuál dijo que ahí sería? había un guitarrista que Chao. estaba buscando trabajar con Espera, gente. porque está sonando quién es. Y ese guitarrista Un guitarrista. era Gustavo Corrales. Ok, de Nash. Yo creo que era el bar Mm, entonces. Había el bar. antes de Nash. Antes de Nash. Nash aún no se había formado. Ya. ¿Y qué banda era la que tocaba ahí, recordás? Él, antes de eso, él era el guitarrista de Fénix, Ah, Gustavo ok. Corrales. Ya. ¿Y tú entras a ¿Sí? reemplazarlo a él o cómo fue la cosa? Empecé como guitarra rítmica, segunda guitarra, em, y él se fue, y él se fue para Nash, de lo que yo me acuerdo. Yo seguí con Fénix, Ok. y Fénix ahí fue a donde entró César Duque. em, César Duque, em, y ya estábamos, no me acuerdo exactamente cómo fue la entrada de Néstor, pero yo creo que Nano se acuerda más. Y ahí fue lo que empezó al Fénix, que dio palo en la terraza de la Floresta. Ok, entonces eran los hermanos Paniagua, César, Nano y vos. No, no. Toño ya había muerto. Ya. Solamente Víctor. O sea, solamente estaba Víctor en la batería. Sí. Víctor Paniagua en la batería, Néstor en el bajo, César Duque en guitarra, segunda guitarra, Nano en la voz y yo en la primera guitarra. Entonces, con esa nómina es que los conocen a ustedes en esa presentación famosa de Espectaculares GES. Correcto. Ok, porque estaba hablando yo con Nano esta semana, pues yo soy un poquitico más pequeñito, pero mis hermanos sí eran muy seguidores de Fénix y de Nash y de todas estas bandas, entonces en mi casa siempre se supo de la movida y desde que yo recuerdo, incluso hasta en las cuñas de radio, los disc jockeys y la gente de los medios se expresaba de Fénix como la banda más querida de Medallo. Es que nosotros manteníamos, vea, Esa era la nosotros propaganda. no era, nosotros éramos La banda más querida de Medallo. Así Fénix. decía, así decía. Sí. que wow, what happened? ¿Qué pasó? Perdí Sí. visual, hermano. ¿Perdió visual? Ya. Ahí. Aquí te estamos viendo. Okay. Wait a minute.
Ahí nos estamos viendo. Yo no te estoy viendo ya. Aquí te estamos viendo, mira. All right. Pero nos escuchas. Okay. Sí, te escucho, pero está bien. O sea, estábamos hablando de que en algún momento se habló de que Fénix era la banda más querida de Medallo. Por lo menos eso decían en los medios de comunicación. Ok. A donde estábamos nosotros, eso era como dijo Nano, eso era un sitio de estrato bajo. En ese entonces la gente no tenía mucho acceso a ver bandas en vivo. Vinilo eran las verdaderas colecciones, por lo cual copias de cassettes existían por todas partes. La mayoría de la gente estaba escuchando música grabada en la radio o segunda o tercera generación. Todo muy primitivo. Y la gente se iba y se acumulaban ahí afuera del ensayo, en la terraza, y tuvimos seguidores desde el principio. Entonces los fans, yo creo que se aferraron mucho con nosotros porque nosotros éramos parte de ese pueblo. Y seguidoras. Ah, no, mujeres por todas partes, por eso rock and roll, ya ves, puta, eso no frena en la floresta. Entonces toda la vida ensayaron ahí en la floresta. Sí, esto fue la cuna, la casa y el fin de Fénix. Siempre. Ya. ¿Cuántos años duró Fénix más o menos de vida artística tuvo? 10 años. Nano, 6, 5, 7. No, pues sí, más o menos 8. 8, ok. 8 me gusta. 8 estuvo bien. ¿Y por qué? Y bueno, le preguntaba a Jonano también esta semana si fue tan popular Fénix en su momento, ¿por qué nunca se grabó un disco de Fénix? Digamos, dos factores. Uno, disciplina interna, quizás. Nosotros, como dijo Nano, éramos muy, digamos, celebratorios, pero eso fue más que todo porque para grabar en ese entonces se necesitaba algo que nosotros no teníamos. Propio. Ok, Nano, yo desde el principio deseaba hacer música propia, pero eso fue el primer error. Nunca lo hicimos. Pues hasta ahí llegamos. Y por haber hecho a ti y a tu audiencia, yo cuando vuelvo y lo que voy a hacer con Fénix es algo diferente. No, yo no vuelvo a hacer covers. La idea ahora con tu regreso es volver a armar la banda. No, es un nombre, puede ser una ideología, hay una mitología muy hermosa detrás de ella que es China. Hay un montón de factores que se pueden utilizar, pero yo a los 73 años empezar una banda y sacarlo de gira, no. Ya. Yo creo que hay otras formas de hacerlo, crear un producto, crear una grabación más cercana a lo que hizo Alan Parsons. Claro que no me estoy poniendo a nivel de él, pero algo más así. No tener que restringir el concepto de la cosa. Sí, pero como producir y grabar. Un repertorio fuera de heavy, no more, man. Ya. Vení, entonces se podría decir, o sea, luego de los años 60 y de Ancón y todo eso, digamos como que Fénix se podría decir que es de las primeras bandas de la movida heavy de la ciudad. Sí, nosotros respondimos a lo que la gente estaba escuchando en la radio. Nosotros respondimos a lo que le gustaba a la gente y lo que la gente era hincha. Ya. Y esto era, como decía, desde Sabbath a Judas Priest, a Zeppelin, a Uriah Heep, Guns N' Roses, a Metallica, por todas partes, AC/DC, lo que usted quiera. Fénix, sí, Fénix era heavy. Ya. ¿Qué otras bandas estaban como militando así cerquita de ustedes en esa misma época, como cercanas que vos recordés? Eso fue la vaina, yo no me acuerdo. Nash. No, sí, pero Nash vino después. Antes, lo que hizo Víctor con Sobredosis, un poquito más cercano. Pero después de eso, Nash era un grupo progresivo, hermano. Que teníamos algunas canciones de rock and roll. Pero yo me fui de AC/DC a Rush. Claro, porque sales de Fénix y te vas de una vez para Nash. ¿Cómo fue esa transición? Cuando el grupo se disolvió,
a mí me hizo una oferta Víctor, porque ellos estaban un poco cansados con Gustavo Corrales Ajá. por X, Y o Z razones. Y me llamó y acepté. Ya. Yo pensé que yo podía con él componer más fácil, cosas así, y nos entendimos como amigos. Fue muy difícil, fue emocionalmente difícil y fue una prueba de la amistad que yo tengo con Nano. Ya. Y bueno, O y sea, así ocurrió. vos te vas para Nash y Fénix sigue sin vos un tiempo. No, Se acaba Fénix. yep, Ah, ok, ok. Pero entonces vos llegas a Nash como que, como para el tercer disco, cuando graban Secret Hideaway, por esa época. yeah. Ya. ¿Y ese disco lo grabaste vos o ya estaba grabado cuando llegaste? Ya estaba grabado, yo hice la letra. Ah, ok, The Secret Hideaway. Esa sí, yo escribí la letra de esa canción. De esos tres discos de Nash, ese es el único que tiene canciones originales, ¿no? De principio a fin. Yep, Es un maxi single de cuánto, 4 canciones, 5 creo. sí. Qué bien. Grabado en análogo de los 50 hermanos allá en esos estudios, si usted los llegó a conocer. Eso fue donde, en Victoria. Yeah. ¿Y cómo fue la negociación? ¿Cómo llegaron a grabar? ¿Vos estuviste durante la grabación? ¿O cómo fue eso? Vea, hermano, no había negocios. Él tenía su familia involucrado en toda esa trayectoria. Su mamá, quizás el caballero ahí atrás, la conoce, que cantaba mucho tango. Eso lo mencionó Nanito también. No, él ya estaba entre los medios. Es más, ya trabajaba con la disquera grabando y haciendo redacciones de melodías y cosas comerciales. Ok. Eso simplemente fue producto del ambiente que ya se encontraba, para decirte la verdad. Ya, ya. Sí, sí, porque, bueno, su padre y su madre eran unas personas claves como en la movida culta de la música en Medellín, ¿no? Oh, yeah. De repente entonces también a Víctor se le debe mucho el que se le haya abierto el espectro del rock de Medellín en ese momento, porque si no, ¿cómo hubiera sido entonces esa incursión de todas las bandas tan independientes en el mundo de las disqueras? ¿O qué piensas vos? Em, Hipotéticas. Ya, Él, yo creo que él es el tipo de músico que sobrevive lo que sea. ajá, Nosotros, es más, yo me acuerdo cuando yo tocaba con él, nosotros le veíamos el valor de un Made for Loving You de Kiss, que enfureció a Raimundo y todo el mundo, pero se volvieron multimillonarios requete otra vez con una sola canción y al mismo tiempo nosotros compartíamos muchos gustos. Yo no veía a otros músicos y que quizás con Nano de excepción, el hombre es bastante culto en eso, y los otros muchachos de Phoenix, de grupos como Emerson, Lake and Palmer, Viejo Traffic, otros Genesis Viejo, cosas así de los viejos supergrupos. Teníamos ese tipo de gusto en común. Entonces yo creo que eso fue la razón principal por qué él y yo trabajamos juntos. ya, Lo que pasa es que hay una cosa también que es que en esa época un grupo de rock grabar en una disquera, eso es una hazaña, porque es que en esa época era pura música tropical y chucuchucu. Un grupo de rock aquí en Colombia grabar un disco es una hazaña, ¿no? Hey, vean, le pongo una anécdota buena. Entro a grabar a un estudio con Víctor y, y, y teníamos que tener los VUs a máximo en la consola. Y es tipo Buck Rogers, la consola, con esas tuercas negras grandes ajá, de película. Entonces, con esas a máximo, con esas agujas a toda máxima. Y el ingeniero que le pusieron ahí como para cuidarlo y aprender y apagar los sistemas, le iba a dar un ataque de corazón, hermano, se cogía la cabeza, pero me van a dar, esto va a explotar, y yo no recuerdo de cuánto. Yo lo tranché con plata y otros materiales menos, pero y
y nos dejó grabar, pero Hay un paréntesis ahí, yo creo que ahí fue cuando empezaron a surgir los pequeños estudios de grabación. por ¿Cierto? todas partes, por todas partes. Todo. Eso fue la muerte, porque eso lo cerraron después de eso. O sea, Nash Eso fue la lo última, cerraron. fue la última banda de rock que grabó en Victoria entonces. Creo que sí, o de las, pero creo que sí. Ya, y comercialmente, ¿cómo le fue al disco? ¿Vos sabés si se vendió bastante o qué aceptación tuvo? ¿O terminó siendo Y una si cosa hubiera vendido independiente? bastante, ¿ustedes creen que no hubieran dicho? ¿Qué cosa? No, no, yo no creo que eso vendió. Nunca se promocionó nada. Era más un trofeo que grabamos un disco y todo el mundo, ¡wow! Pero no. Promoción, mercadeo, Nada, ni nada. ventas ni regalías. ¿Qué va? Y tampoco recordás cuántas copias se prensaron de ese último disco. Nada de ese tipo de información. Esto es peor que esto es peor que decir que no lo quisieron dar. No tuvimos interés. Ya. ¿Entendés? Ya cambió la cosa. Cuando yo dije infraestructura, eso no es totalmente solamente para los mercantes, es también para los músicos. Que en ese entonces nosotros nunca lo pensamos. Bueno, y luego de eso, ¿qué? ¿Se acaba Nash? Luego, después de ese último disco, ¿qué fue lo que pasó ahí? Nash también, el furor por ese tipo de música murió un poco. Estaba el furor de rock en español. Ya la cuestión creció demográficamente y otros, digamos, sectores de gustos musicales también cogieron más presencia. Llegó rap, llegó todo eso y adiós. Ahora que hablas de ese tema de la invasión del rock en español, como que coincide esa última etapa de Nash con la llegada de Soda Stereo a Medellín, que fue como una cosa ahí Sí, medio, sí. como que genera cierta tensión. Creo que hubo algún concierto en algún momento de Nash con Soda Stereo, ¿no? ¿Vos tocaste ahí? No, En la Macarena, ¿tenés alguna información de eso? ¿Recordás algo? yo no me acuerdo de Nash haber tocado con Soda. Ya. Yo nunca toqué con Soda, Pero a vos sí te pero tocaron los grandes yo no me eventos. acuerdo de ese evento. A vos se tocaron los grandes eventos en la Macarena, ¿no? Nosotros tocamos el primer concierto de rock en la Macarena con Argus de titular y el segundo, gracias a gente increíble, eh, Raúl, toda esa gente Raúl Velázquez. sí, tocamos la segunda vez Ok, y espectacular. mira lo que tenemos por acá. Ay, por fin, Nano, vea, no se le vaya a perder porque te casco. Yo no tengo fotos. Eso es Acá sagrado. con esta, No, espérate, veré. ponela en la... Mira, que era tenemos aquí una foto, de que Nash. es como una foto promocional de Nash. No sé si alcanzás a ver ahí, ¿estás viendo? Sí, yo me acuerdo. Sí. Es una foto como del periódico en una sección que se llamaba La Ventana Colombiana y Ahí hablan está con de... Mauricio Henao de Complot, la primera banda de punk en Colombia. Y con César Cuervo, ¿no? Yes, que descanse en paz, un genio. O sea, este es un Nash con una formación, digamos, la última formación de Nash, porque Yes. no son los músicos que estuvieron en los dos primeros álbumes. Hey. Víctor Hernán Cruz, el baterista, y Álvaro Restrepo tuvieron, digamos, decidieron no seguir trabajando. Ya. Y entonces entran Mauricio Henao, César Cuervo y vos. Yo ya estaba. Ya. Y con esa formación que se logra en esos últimos meses de Nash. De los mejores momentos que tuvimos como grupo. Otra cosa no, porque yo creo que Víctor en ese entonces, aunque no lo estaba verbalizando en realidad, ya tenía planes de irse. Ok. Ya tenía planes de irse, porque dentro de las cosas que habló Nano, Víctor también se volvió muy diestro en lo que son sistemas de grabación digital, DAW, cosas de ese índole. Sí, fue el primero Y que comenzó a trabajar con esos entonces, sistemas y con MIDIs y cosas de esas, ¿no? yes. Pero luego Eh, vino ya entonces, Climas y
y ya se volvió Sí, no, él más. fue pionero en eso. Entonces, cuando él se fue para Los Ángeles, era mucho más fácil para una persona como él insertarte en esa comunidad de trabajo. Ok. Pero Y vení, él ya sabía, yo creo que él ya sabía que se iba a ir, por lo cual no había, para su pregunta, no había una dirección. ya. Era simplemente música por el hecho de hacer música. Te lo digo porque al día de hoy mucha gente fanática del rock colombiano encuentran esos discos de Nash unas grandes joyas que no han sido superadas por ninguna banda de rock colombiano hasta la fecha en cuanto a técnicas de grabación, ejecución y otros detalles. Y creo que solamente como que si uno saca esas perlas de esa época como bandas, ese último disco de Nash es una joya junto al primer disco de Sheep, ¿cierto? Y Ujú. pues diría uno, o sea, que faltó para que una banda como Nash tuviera un salto internacional. Ah, fácil. Una canción que se puede vender en el momento. En ese momento, Nash no estaba produciendo música comercial. Tanto que música comercial en ese entonces, acordate, Nano, eso era una frase negativa, eso era casi un insulto. Es que es una música comercial. Entonces, en realidad, lo que hacía falta era o salir de gira y crear cosas nuevas, mostrar ese LP como se hace normalmente, ¿no? Y, o yo no sé, pero no gustó, hermano, no pegó, el mercado no estaba listo para ese tipo de producto en ese momento. Lo único lógico que yo puedo imaginarme. Pero Porque Secret lindo y Hideaway, perfecto, sí, pero Secret Hideaway se sonó en radio de pronto, ¿no? Como si hubiera sido un sencillo. yo creo que sí. Yo no me acuerdo, hermano. Yo creo que sí. Claro. Bueno, entonces de repente, ¿qué faltó? Pues tampoco la industria estaba preparada pues para tener gente que supiera hacer prensa de este tipo de productos, ¿no? Pues teníamos un... No creo que es la industria, yo creo que era el, los, el mercado, no había gente que lo compraba y o si lo había, no lo encontraron de la forma adecuada o no se mercadeó de la forma adecuada. Lo que yo te decía, que es un mercado muy segmentado para cierto tipo de Yeah. gente. Y entonces, sí, falta de promoción y de publicidad. Sí, y en realidad yo no le veo mucho de eso en el sentido de que No, digo yo que coger a un grupo y manejarlo como una empresa, Ya. ¿cierto? mm, Donde está el mercadeo, la publicidad, ¿cierto? Tantas cosas que tiene que ver una empresa. Lo que pasa es que yo entiendo. escucho esos Y, discos, pues, yo no creo que Víctor le tenía, estaba ya conduciendo el vehículo en esa dirección. ya. Lo que pasa es que yo escucho esos discos y me parece impresionante que hasta el día de hoy son de un nivel impresionante. Esos discos suenan como si los hubieran grabado hace poquito, o sea, ningunos discos de esos... Hay una cosa muy interesante ahí para los audífonos que hay escuchando. Análogo, vieja guardia. Entonces, en la forma que se grabó, yo me acuerdo esto con Víctor, la forma que se llegaba a hacer los procesos de compresión de señal, etcétera, eran muy antiguos. Pero yo podía poner un Marshall JCM 800, cabina completa, la nevera entera en 11 Sonando y hacerme al otro lado, y hacerme al otro lado de una vitrinita ahí y grabar las guitarras así. a todo Eh, volumen, ¿hmm? a todo volumen. A todo y buen dulce, sí. Sí, Y sí, porque lo que es de Marshall, pues y el Highway, para sacar el sonido bueno, hay que característico, lo ponerlo, que la gente ¿cierto? Para que espera, el feedback de los micrófonos de la guitarra se lo acerca al Marshall y es el que produce el feedback y el sonido hermoso el realimento de la guitarra. Santana. No, hermano, historias fabulosas, pero él era muy vieja guardia en su forma de grabar análogo.
pero como él también estaba dentro de lo que es el mundo naciente de grabación digital, eh, teníamos los cassettes de 2 lados, ¿te acordás? Ajá. Sí. Entonces, así grabábamos. Nosotros teníamos 4 pistas para convertir análogo a digital. Entonces, izquierda, derecha encima y una debajo, y después se mandan secuencialmente. Bueno, me estoy embolotando. O sea, se hacían overdubs de las grabaciones. Por el estilo, y se tenía que hacer un montón de trucos. El punto es que Víctor se las sabía. Sí, Se un las tipo sabía genial, todas. eso no lo vamos a discutir. Se las sabía todas. Ven acá, entonces el final de Nash, ¿cómo fue? ¿Cómo recordás que fue eso? Em, Tome agüita. Cuando se salió Hernán Cruz y Sigfredo se fue. Salió Hernán Cruz, primero Sigfredo, después Hernán Cruz. Después seguimos con Mauricio y César. sí, y César. Él, en realidad, vea, se enfermó César, uno. Ujú. Mauricio era un relleno para cumplir con 2 citas. Mauricio no, él excelente baterista, etcétera, era muy capaz, conocía muy bien cómo tocaba Víctor conocía muy bien cómo tocaba él, entonces para él hacerle relleno fácil, pero él no es para estar tocando Tom Sawyer, Claro. no porque no es capaz, I don't give a shit, es la actitud de él. No, es que él viene del punk, pues venía de Y Buzzcocks. rock y heavy antes de eso, pero él es más rock clásico. Ya. En pocas palabras, para tocarlo como parte de una banda y ser el baterista titular de la banda, no. Entonces, todo lo que es el último Nash era como con que cumplir unos contratos de toques y ya. También no coincidiría de pronto que por esa misma época, finalizando Nash, ya Víctor estaba gestando otros proyectos, tipo Clímax y otras cosas. Sí. ¿También te tocó esa transición de Nash a Clímax? Clímax. ¿Te acuerdas de Clímax? Álvaro Torres, Natalia Henker, Angie Ah, Rossi. sí. Yo intenté Angie otra Rossi. cosa similar con Claudia Ángel. Sí, eso fue lo clásico. O Y Montoya pura novela también en los Fleetwood Mac teclados. ahí. Se enamoró de la pelada y formó una banda y no. Y Eso Natalia también excelente y todo eso, muy bacana. Comercial, sí, Pato. era buena banda también. Pero es decir, y no, es que eso es fenomenal porque yo trabajé con esas personas y esas personas trabajaron con otras personas también y Tao Corrales y bueno, entonces eso fue una época interesantísima. Genial. A la hora de la verdad, mira, yo me imagino ese Medellín, pues que yo lo veía como desde lejos, porque como te recuerdo que yo era un pequeñín, pero digamos como que había, digamos, cierto círculo familiar entre Nash, Phoenix, Carbure, eran como los mismos 10 músicos girando ahí en ese entorno, haciendo parte de los unos de los otros. ¿Y se Sí, articuló como esa movida o no? sí, claro, la mía fue más permanente porque la mía fue cuando se acabó Fénix, pero lo que fue Carbure fue muy interesante y por ejemplo, Héctor. Héctor quería tocar guitarra, pero tocó bajo con Fénix porque nosotros necesitamos un bajista. Eh, todo eso era muy entrelazado, sí. Muy amigos, una competencia saludable entre nosotros los guitarristas, a ver quién fue el último que se aprendió el tresillo más veloz que estaba en la última canción de Heavy. Todo era igual, todo era una época que eran caracteres de un movimiento muy sólido en Medellín, de una época muy importante, yo creo. De la época que a mí me gusta recordar, Nano, ¿te acordás lo que le decíamos a los dueños de la taberna? No diga absolutamente nada hasta el día del concierto porque lo vuelvo en este sitio una mierda.
O sea, la gente se movilizaba más a los conciertos, era más apasionada la gente en esa época. Porque no tenían, un concierto era algo novedoso de ese estilo de música. Entonces nosotros anunciamos un concierto y se llenaba de una forma impresionante. Y a veces dañaban los sitios. Entonces, Pero vos eso es rock and solamente, roll, hermano. volviendo a ese tema, es que me interesa como coger esa cronología. Entonces, vos, Mm, tu primera banda fue Phoenix y después estuviste en Nash. ¿No hubo sí, otros proyectos ahí alrededor, mientras tanto, otras cosas que hayas querido hacer, otras ideas con otra gente por ahí? sí. Hubo un montón de trabajos de otro índole que financié con música religiosa, a donde Nano empezó su trayectoria en hacer misas y matrimonios y toda esa vaina. Hice eso para fundar un proyecto de rock, una balada heavy, eh, y que la disquera no le gustó. Claro, con Claudio Ángel. Yeah, Ah, una belleza, esa canción, una belleza. ¿Cuál era esa? ahora fíjate. Ahí está en cassette grabada. ¿Usted la tiene todavía? Sí, Claudia también lo tiene. Mándela, mándela. Para Pero que... ¿cuál Sí, canción sí. era? Ah, ¿Cuál canción era? ¿O era una banda o era una canción sola? una canción que yo escribí que se llama Sin ti, que es como una balada triste. em, En el ensamble ah, fue eso, ¿cierto? En el ensamble. sí, La grabaron en eh, ensamble. sí, O sea, ya los Jorges habían montado su estudio para esa época. sí, Ok. correcto, Sí, porque eso también correcto. dinamizó mucho. Una cosa era Pero, el si quieres estudio. que te recuerde algo, pues de Claudio Ángel, yo empecé cantando misas porque en ese entonces, pues, Alex era el novio de ella, ¿cierto? Y yo Mm, había recién llegado de Bogotá, que yo viví un tiempo allá con Dixon, pues, en esa época, y Ujú. yo llegué sin trabajo y Alex ahí mismo como buen amigo, ahí mismo me conectó con la mamá de Claudia y me puso a camellar misas y entramos a un grupo de la funeraria La Piedad que se llamó Caña Dulce. Y fuera de eso, yo con Claudia tocaba todos los domingos en Santa María, en la iglesia Santa María de los Ángeles, las misas de los domingos con el padre Campo Elías. Que el padre Campo Elías tiene su historia por allá también, una historia pues tremenda. O sea, el rock and roll se comenzó a sostener con la plata de nuestro Señor Jesucristo. Y Claudia en este momento es Nega- una cantante espectacular que negación, ha grabado, pues, fue corista también de Kraken. En ¿Qué, este momento es profesora de técnica vocal. qué hay de la vida de Claudia? No, no. Es profesora de técnica vocal y Sí. canta en muchos Mm. restaurantes y cosas. Y tiene mucho recorrido también. Y todo eso se debe también a este personaje que están viendo aquí, a Alex. Ah, gracias, Nanito, pero un talento de eso se hubiera arrancado con o sin mí. Pero sí, es una voz muy diversa y la puse a cantar una canción y la grabamos Ya. muy hard, con un piano livianito, registro mediano, un bajo sinte grave al fondo, la voz femenina ahí colgada y entra, digamos, ese golpe rítmico que tiene Hart en las baladas, un solo al final. Más cliché para dónde, pero no sé, era como que me quería sacar un clavo y sabiendo que no es lo más indicado soltar una balada como su primera canción. Bueno, ¿y qué pasó con ese proyecto? ¿Se Ah, difundió o qué? se hizo y se fue y ya no dio nada más fuera de eso. Nadie compró. Se lo dieron a Fuentes. Fuentes cogió y lo grabaron de otra forma, lo editaron y lo dañaron completamente y yo me enojé con Fuentes y desde eso no sé nada. ¿Pero se prensó o algo o no pasó mayor No, cosa? ellos tenían como una cosa que iban a hacer con 20 bandas, como las cosas que hacen de Navidad con la salsa y que no sé qué. Ya. Iban a hacer un disco de esos. Los 14 Y yo cañonazos. Un compilado de fin de año. De esos que sí, sí, hacen. una pendejada de esas. Y lo despedazaron, lo volvieron a editar más cortica y un tempo más rápido. Y bueno, no,
corté relación con todo ese grupo de personas en ese momento. Ya, excelente. Sí, no, es que también es bueno entender qué pasaba con ustedes que eran los hermanos mayores de la movida local, vea, por todo lo que se ha pasado. Es que el rock de Medellín no se construyó solo, eso tiene No. unas bases sólidas, ¿cierto? De Hey, repente, yéndonos un poquitico más para atrás, ¿ustedes tuvieron algún nexo o cercanía o simpatía como con esa generación Ancón? más con Nano. Ya, Ujú. te están Nano diciendo conocía viejo. más a esa gente que yo. Mira, cuando yo estaba en la Universidad de Antioquia, Ajá, había una materia que llamaba etnomusica y todos pues allá los trabajos eran estudiar los emberacativos, la música del Pacífico, la música caribeña, la salsa. Sí, muchos llegaron pues el jazz, pero el jazz como no tiene pues el jazz es una mezcla de salsa, de música caribeña y se vino a ir metiendo por Norteamérica. Entonces yo me atreví a hacer un estudio del rock en Medellín en esa época y, y yo era el único rockero de ese salón. Los ya, otros les gustaba la salsa, ¿cierto? Los boleros, el bambuco, todas esas cosas. Y yo era el único por el lado del rock. Entonces yo hice un estudio de Ancón porque yo era muy amigo de Carolo ok. y yo iba mucho de Carolo y inclusive una vez como Carolo también era muy amigo de Pablo Gallinazos y de este Fernando Nadaísta, ¿cómo es que es? De Arango, Fernando Arango. ¿cómo es que es? Gonzalo Arango. Gonzalo Arango. Gonzalo Arango. Sí, varias veces me tocó estar con ellos también y con Carolo. En todo caso, Carolo conmigo era muy especial porque nosotros fuimos muy amigos desde niños y yo conocía a toda la familia. Ya, Y uno llegaba a la casa de Carolo y él lo recibía a uno con los brazos abiertos y en esa época, cuando él tenía la caverna de Carolo, ¿cierto? que era su tienda en el centro, ¿no? Claro, el primer hippie de Medellín, mejor dicho, Carolo, ¿sí o no? A Carolo y cuando Ancón, pues que el alcalde era Álvaro Villegas Moreno, Ujú. que fue excomulgado por la Al man lo iglesia. destituyeron de cuenta de ese festival, ¿no? Ajá, por la llegada, no, que dicen que no, lo único que hizo fue traer hippies a Medellín y no más. Por ahí están todavía. Y la droga, ¿cierto? Bueno, Mm. y a mí me facilitó todos los documentos Carolo de la organización del Festival de Ancón. Ya, Yo también estaba muy pequeño, cuando eso iba a pasear con mi madre y con mis abuelitos, íbamos en el carro y pasamos por Ancón porque nosotros íbamos a Caldas, al pueblo, a comer obleas con arequipe. ese era el parche. Ese era un programa que había. Entonces Oiga, apenas pasamos y esa mano de locos ahí en la calle y cuando la situación económica del país, estaban las monedas de 5 centavos, las de 10 centavos, el billete De medio peso, billete de 50 de 50 centavos. centavos, de 50 pesos, Ya, billete, mm, ¿cierto? wow. Y entonces los locos, y en esa época, pues sí, pues fue que llegó la cannabis aquí, ¿cierto? Y toda esa cuestión. Y entonces Llegó. a todos los carros los cogían 5 pesitos, 5 centavitos para ajustar. vacunado para la entrada. Y todo el mundo pasaba por ahí volado. Les pregunto ese tema de Ancón porque es Entonces, que... mira, no, entonces bueno, él me dio un documento donde figuraba el contrato con los policías. Eran, Como 5 policías nomás. no, eran 100 policías. Para cuidar a todas las manos Sí, crazy. y vale 5.000 pesos valió el contrato. El servicio. El servicio para que tengan en cuenta pues cómo sea el tiempo, eso fue en el año 69. 7-1, en el 7-1. 69 fue Busto y a los 2 años fue Ancón. Ujú. De aquí a hoy, mira la diferencia monetaria en lo que va. Y eso influyó mucho en la sociedad. No, pues hasta el día de hoy. Es que les quería preguntar ese tema, porque ve, es que
de esa onda del hipismo y esa generación de esos señores, aparecen ustedes super heavy ya, muy británicos, muy ya pues, o sea, ya pues más fuertes, más hard. Yo quería saber de dónde nace toda esa influencia, o sea, esa generación de ustedes, de dónde coge todo ese sonido heavy y lo trae a Medellín. ¿Cómo fue la llegada de eso? La mía, Sí, ok, seré breve porque aquí hay mucho. Yo tengo 63 años. ok. Yo llegué a Estados Unidos de los 4 años. Viví aquí hasta que salí de bachiller y unos 3 años más haciendo otras cosas, 4 años. Me fui a vivir a Colombia. Empecé Phoenix. Yo, desde que tengo 7 años, toco guitarra. Mi papá quería entretener a sus huéspedes cuando compró su primera casa y hacer sus fiestas y me mandó a clases de flamenco. Yo creo que la única razón que yo seguí era porque a mí me había mostrado un tío un disco Abraxas de Santana. Y honestamente ahí voló la mierda al zarzo. Después de eso escuché a otro de mis grandes deidades, que es Jimmy Page y Zeppelin. Y yo creo que con estas dos cosas yo arranqué, pero la diferencia mía era que haber sido creado en los Estados Unidos también tuve otras influencias, como la de country. Y allá hay unos pajueleros, unos guitarristas de country que dan miedo. Es decir, los grandes guitarristas de hasta Yngwie Malmsteen lo menciona. Chet Atkins, por ejemplo. Muchas influencias de este estilo que aún me gusta y lo utilizo. La música que yo toqué con Phoenix era la música que estaban en los discos de vinilo que yo compré durante mi juventud. Yo creo que con eso le responde lo mejor que yo pueda a su pregunta, maestro. ¿Eso era que Uriah Heep? Oh, fuck yeah. Ted Nugent? Yeah. Ahora no me cae mal el tipo, pero sí. Grand Funk Journey. Yeah. Entonces vos de cierta manera contaminaste de rock and roll esos primeritos días de Medellín con esa avenida traída de discos. Mea culpa. Excelente. Mira que yo no sabía que vos habías vivido en tu niñez en Estados Unidos. Pensé que había sido de Medellín como todos nosotros. Entonces vos venías con esa herencia rock and rollera vivida, pues, tal cual. Vos llegaste a Medellín de guitarra en mano. Sí. Con la Gibson. Sí, la LS. Ya, con la que salís tocando en Espectaculares GES. No, en realidad yo tenía una Univox, una copia de una Les Paul que se la regalé a un amigo, Mauricio Pizarro. Sí. Y se la robaron. Es el que dicen que fue el compositor del Baltón. ¿Cómo se llama él? Discúlpame. Y después me compré otra Gibson. El que toca la armónica. Mauricio Pizarro, ¿me decís? Sí. ¿Y qué hay de la vida de Mauricio Pizarro? No, ese es otro personaje que necesito encontrar cuando llego. Vení, él es el mismo que le decían el Feroche. Sí. Correcto. Ya, y en aquí la Universidad de Antioquia. Eso, ¿era compañero tuyo de la UDEA? Él, pues no encontrábamos allá en Cañaveral. En la Ya. zona de lanzamiento. Y vení, ¿y si es cierta esa historia de que él fue el que compuso el Faltón? No, yo no te sé, eso dicen. Pero eso es ahí una pelea ahí. Porque es que ve, con el alias el Feroche, yo creo que hay como hay una deuda histórica como con ese hombre, hermano. Qué bueno Sí, poderlo localizar. Un buen músico. Sí, hace poco creo que fue nuestro amigo Álvaro Molina, me dijo que de pronto a veces lo ven por ahí serenateando en las calles de Medellín, que de repente... Yo me lo encuentro. ¿Sí? Si él sabe que yo estoy por ahí, él me encuentra también. No, entonces es deuda que nos reunamos con él, Alex, cuando regreses a Colombia. Yo tengo una deuda con él también, entonces sí, además yo tengo otra deuda con él muy importante que va a ser uno de los temas que yo voy a producir. Tengo varios escritos, lo voy a dejar ahí. Pero uno de ellos es una canción un blues que él escribió, que se llama ¿Dónde está la vareta? ¿Cómo se llamaba la canción? ¿Dónde está la vareta? Uy, qué buena, y con letra y todo. Pepa sí, es cosa no. espectacular. ¿Vos te la sabes? Ese me han cantado una canción, es que Pepa sí, cosa no. Ah, no. O cosas sí, Pepa no, yo no sé cómo es. ¿Dónde está la vareta? Yo me quiero otra vez. Sí, ¿Dónde está sí, la vareta? No la puedo encontrar. Solo palos y semillas. Uy, qué bueno. Encontrar. Pero es parodia, pero es una cosa, es un Willie Nelson heavy. ¿Entiende?
Es una canción de blues sobre ese tema que ya tiene otro carácter en Colombia porque yo consumo cannabis Sí. y ya tiene otra cosa en Colombia, ya no lo meten a una camioneta, sí, ya no le, pues de criminalización fue, ¿no? Es que los señores de verde también fuman. Sí, Pues. 10.000 años lleva la marihuana en la civilización humana, Dios mío bendito, por fin. Entonces, es la canción en ese entonces era fenomenal porque uno sabe, lo prohibido tiene una atracción muy única. Claro, como la mujer del prójimo. Exacto. Qué maravilla. Y se ríe Nano acá. Ay, Alex, ve, qué cosa maravillosa poder hablar con vos, ve. Yo, Fenomenal. y mira digamos, cómo salió así de improvisada una la putería. cosa No, ve, yo de un realmente, momento pues, a otro. yo en este ejercicio mío de estar recuperando la historia de estas historias del rock de Medellín, como que yo tengo unas imágenes a partir de las fotos del álbum de Nano. O sea, te recuerdo así, como en esa época de Nash, de Phoenix y en los videos de espectaculares Gs, ya que hemos recuperado por ahí. Incluso hay un videoclip de Nash, que es la grabación de los anteriores Nash, pero salís vos tocando la guitarra. Sí. Eso también fue otra invitación luego, espectaculares Gs o algo así que hacían playback o algo. Yeah. Yeah. Bueno, Bení, vos tuviste relación con, pues, de esa generación de Sigifredo, de Hernán Cruz, que se volvieron todos como medio jazzistas. ¿A vos te tocó ver de repente cuando ellos montaron ese grupo de jazz que tenía que se llamaba Cap? Sí. ¿Qué me puedes contar del grupo Cap? A ver, CAP, primero que todo, digamos, de sus integrantes, Hernán Cruz. Hernán Cruz es un jazzista de pura cepa, que se arrancó, lo que lo conocía Víctor García, y para tocar rock. Hernán Cruz tocaba Tom Sawyer de Rush leyendo partitura. Eso fue una situación que yo jamás había visto en mi vida. Después lo dejó, pero él era este tipo de músico. Sigifredo Álvarez, excelente. Tuvimos un problema con él porque le dio por quitarle los trastes al bajo y nunca sonó lo mismo. Nano, ¿usted supo de esa? ¿Se supo esa historia? ¿Le dio por qué? Cogió el bajo y le quitó los trastes para que quedara fretless. Ah, ya, no. ¿Qué Y ya pasó? no sonaba igual. No lo afinaba ni el puta. Yo como guitarrista, hermano, ¿yo qué te diré? La pregunta es, ¿qué fue Nash, correcto? ¿Qué fue Nash y cómo se vuelven después Cap? Que les da por tocar ¿Cómo se llama jazz. después Cap, verdad? Entonces, cuando No, pero es que cada cuando uno un tuvo, músico por ya ejemplo, tiene un hacían- poco más de reconocido en el mercado, hubo otras personas que empezaron a mover el jazz en Medellín, existió una cultura aceptable a ese tipo de trabajo, entonces básicamente se reunieron los mejores jazzistas de Medellín y formaron la CAB, que tocaron donde fue, Nano, en el Blue Rock unas veces, No, algo así. pues que yo sé, lo que pasa es que Cap fue también, empezaron otros tipos de ritmos, no solamente el jazz, sino también música brasilera. Ok. Sí, cuando sí, estaba estaban con los brasileños en ese entonces, italiano ¿o y el no? argentino, Con ¿cierto? Alejo Restrepo. Entonces ahí el tema de la música brasileña Pues viene tocaban por- en la 70 en Sí. en donde venden Rodicio, en el Rodicio, que vendían, es un lugar brasilero, ¿cierto? Tocaba música brasilera y estaba Hernán Gómez, el hermano de Néstor, pues que también era un tremendo pianista de jazz. Sí. ¿Cierto? Entonces ahí aparece Taliani y el brasilero Edson. Ya. ¿Y esos dos cómo llegan a Medellín? No tengo la menor idea. Y ¿Vos te acordás de eso? tocaban también en el Candil ahí en Las Palmas. Me estás hablando de un Medellín que no me tocó, pero me lo estoy imaginando tan No. rico, weón. Sí. El No, Candil. no. Y como, de nuevo, como cuestión de jazz, resultó ese microcosmo por un periodo de tiempo cortico.
no sé cómo está ahora, debe de haber mucho más cultura receptible a eso, pero en entonces, hermano, mientras un grupito de rock se conseguía 4 toques al mes, un grupo de jazz se conseguía 1. Ya, estaba peor la escena del jazz. Menos gente, Ya. menos gente. Vení, En y el- vos- Pero también era otro tipo de mercado, como Yeah. sí, ya se fueron también por el lado de la música brasilera, de la samba, Es que es muy diferente. ¿cierto? Y entonces ya tocaban era en la Es camerata, muy diferente, sí. en en el bar El Bolero, ¿cierto? O parece que Nano otro sabe tipo de más. público, inclusive allá en el Pablo Tobón, cuando estaba este grupo de teatro, ¿cómo se llama? Pablo Tobón. Pues al lado que hay una cosa de teatro, Matacandelas. el Matacandelas, exacto. Y entonces ese es otro tipo ya de música que es como para gente ya, los sociólogos de la Universidad de Antioquia que se reúnen, los intelectuales que se iban para la playa y se sientan ahí a conversar de filosofía, de historia, ¿cierto? Otro tipo de mercado, de otra gente. Ya. De ahí surgió la camerata, pues, y ya vinieron los cuartetos de cuerdas y todas esas cosas. Ya. Alex, se nos fue Alex, ven. ¿Qué pasó? Se le fue la Te onda. quedaste en penumbras. What's the matter, man? Ve, te iba a preguntar, vos que moviste tanto, ¿ustedes tuvieron relación en algún momento con este señor René Toro? Sí. Contame, ¿qué historias tenés con René de pronto que podamos recordar? Wow. Porque es un personaje como polémico, ¿no? Paranoia total. Pues hay gente que lo recuerda con cariño, hay otros que no tanto. Mm. Pero como músico, ¿qué tal? Tuvimos un momento feo. Tuvimos un momento feo, hermano, porque el pelado, el hombre hizo cosas, no, era como de esos guitarristas que uno sabía que era muy, muy bueno, pero más arrogante que para dónde. Ya. A él me hizo acordar de Miquillo. ¿Ya? Con Miquillo hablé ayer. Sí, Sí, sí. Miquillo y ese era también un problema hacer música con Miquillo porque Miquillo pues, empieza en un tono y termina sí, cuando No, pero espérate. Mi Quillo era clínicamente, psicológicamente, él era un psicótico. Ya. es. No, entonces sí, yo no, eso es otro cuento. Ya. Pero con René también que hubo problemas, porque René tenía una condición difícil también mental, ¿no? Uf, Digamos esto, hermano, sea cual sea su condición, le prohibió integrarse, digamos, de una forma armoniosa con el resto de la comunidad musical de su ciudad. Y se la Ok. dejó ahí. A ese nivel. Mm, Porque él tuvo que ver algo de pronto como con la formación de Lázaro, ¿no? no, Nano, ¿no? para nada. Porque era muy cercano de Andrés Melguizo. Sí, yo Sí. no sabía. Sí, sí, por eso te pregunté. No Bueno, venga, después de que... sabía. Que se acerque porque No, sí, ya enseguidita el hombre se acerca. Alex está ahí todavía firme. sí, Alex, aquí ve. estoy, sino que algo pasó con la cámara mía. Listo, no, pero te estamos escuchando perfecto. Alex, ve, otra cosa, esa generación de ustedes, esa primera generación heavy, hay que reconocerla como la primera generación heavy de Medellín. Entonces ustedes fueron de cierta manera papás de Kraken y de Clipsy, ¿no? Pues como antes de esa generación de ellos. Sí, pero entiende que la generación de música de heavy que nosotros estábamos haciendo era en muchos sentidos paralelo con la música que los de Kraken también hacían. Ellos se tiraban más tipo a otras bandas, digamos, como Iron Maiden, etcétera, pero eran muy cerquitas. Entonces, sí, pero al mismo tiempo ellos ya tenían su camino. Cuando Phoenix estaba saliendo, ellos estaban entrando, digámoslo así. O sea, de cierta manera como que les beneficia que Fénix hubiera abierto como el camino, ¿no? Pues, o sea, dejar el público caliente. Claro, no solo a ellos, a cualquier otra persona, igual que nosotros beneficiamos al que nos calentó el piso anteriormente. Alex,
Ah, Yo quisiera que tú me confirmaras en la entrevista anterior que tú me hiciste, Román, que yo dije que Hugo nos iba a ver ensayar cuando nosotros ensayábamos en la floresta y él todavía no sabía nada y tú viste que lo sacaste adelante, ¿cierto o no? no, no, pero, para que entienda, eso fue un cuento que se fue por ese lado y no sé por qué. Lo que ocurrió fue que en el principio, cuando Hugo ya estaba tocando, él sí fue a los conciertos de Fénix. Él estuvo en la Macarena las dos veces, pero ahí volví. Pero lo que ocurrió fue que Elkin Ramírez estaba buscando gente para formar a Kraken y no quería trabajar con las personas que ya tenían trayectoria, entonces buscó otras personas nuevas. Así yo supe de Hugo. Hugo ya sabía de mí a través de Fénix. Ok. Hugo de alguna forma u otra encontró dónde vivía y un día fue a mi casa y me preguntó, Alejandro, ¿cómo se toca el solo de esta canción de Van Halen, You Really Want Me? Que yo Eruption, hacía con Fénix. Eruption, ¿Ah? Eruption. No, Eruption no, el de You Really Want Me. You really got me. Ah, sí, You ah, really pero- got pero- me. You really got es me, que sorry. antes de You really got Got me. está- Um, ya. and, entonces se lo mostré y nuestra amistad empezó ahí. Entonces, de Y ahí cierta fue donde manera, arrancó. Acordate que Jorge Ateortúa tenía como 15 o 14 años, hermano. cuando comenzaron Era un Kraken, carquinito. Sí, no, pues Gonzo era un culicagado, pelado. o sea, eran bien También, jovencitos. todos. Hugo era el mayor. Entonces, ellos antes de sacar ese primer sencillito, estuvieron que ensayando varios años, pues, me imagino. No sé cuánto tiempo fue, dudo que fue años, por la calidad de músicos que nacieron o se juntaron en ese grupo. Acordate que para esa época ellos tenían una energía muy palpable en su música. La voz de Elkin, las guitarras de Hugo, etcétera. Yo creo que es decir, de nuevo, hipérbola, yo creo que ellos hubieran arrancado con o sin Fénix. Ok. Pero de cierta manera fuiste una especie de mentor, casi profesor de Hugo, digamos, pues si hubo ahí una influencia pequeñita, ¿no? Influencia sí, pero no profesor. Ah, ok. Nos hacíamos preguntas mutuas y estudiamos juntos, que es otra cosa. Y también yo tuve el placer de trabajar con él en el primer solo rock del poblado. Ah, ok. Por allá Entonces, por... en ese entonces teníamos ese tipo de relación. Sí, no, el primer Blue Rock fue aquí como por Manila. Hey. Y hace poquito, esto es un secreto de Estado que nadie sabe, nosotros nos reunimos con otros músicos a través del internet, Hugo, Catalina Villegas, Ramón Aristizábal y otra persona ahí. Le pusimos un nombre Futura, pero no se cumplió. Lo que vamos a hacer, lo que yo voy a hacer cuando vuelvo, esas mismas personas, nosotros deseamos sentarnos Ese a es el que formar tenés una en el producción perfil. nueva, grabar una pieza nueva. Es el que tenés en el perfil en este momento en el teléfono. Sí. O sea, es una Hey. banda que ya van a sacar adelante, ok. No, es una banda de músicos, digamos, cuando hacen un supergrupo, cogen personas, músicos que llevan mucho tiempo de trabajo, tienen un nombre y se juntan y tocan bien y hacen algo. Por ejemplo, como Damn Yankees. Ah, ok, un proyecto. Sí, un proyecto. Si Oh. sigue alguna parte, es bajo su propio momentum, pero el objetivo de nosotros es simplemente sacar un producto. Excelente. Vení, ¿no? Entonces, a vos te tocó una transición de Medellín 70s, 80s, 90s. Más o menos, sí. Digamos como que la generación de ustedes está después del hipismo, quiero hacer esa aclaración, pero también está antes de lo que luego se conoció como ultrametal, después de la batalla de las bandas para allá. Aparecieron Correcto. todas estas bandas como más underground y más fuertes. Ujú. ¿Y qué percepción Correcto. tenían ustedes como de toda esa nueva música? Hermano,
¿quién no va a parar? ¿Quién le pone frenos a eso? Yo creo que es un desarrollo natural. Mire, yo lo que veo cuando me pongo en YouTube y veo todos esos conciertos de todas estas diferentes bandas con todos esos grados diferentes de músicos, simplemente Colombia se puso al día con el resto del mundo. Para mí es así de sencillo. O sea, se niveló. Claro, fenomenal, espectacular, me encanta. Inclusive hay grupos aquí que son famosos en Europa. Yeah, Para ver, ¿cómo es? De esa época. Sí, Pues para para ver, Bello, yo- Reencarnación, todos esos Sí. primeros. yeah. Este otro con el que Masacre. tú estabas, Masacre, también está volando, ¿no? Sí. Pues Masacre son un poquitico más jóvenes en comparación con esos veteranos de Parabellum. Y por eso que por ahí hay un movimiento de ese movimiento muy bravo. Mm. Entonces yo percibo que como que cuando llega esa generación como ya más ultrametal, todos ustedes como que se vuelven ya más como músicos como de estudios, ¿no? Como que esa generación heavy como que se esconde un poquitico en los primeros estudios que se gestaron en Medellín, ¿no me equivoco? Em, Eso es algo que ocurre común dentro de la industria, más que todo, no por el género de música, sino por la edad del individuo. Yo conozco muchas personas aquí en los Estados Unidos que han trabajado en muchos medios con muchos otros músicos, em, que ya después de un tiempo, de una edad, no, pero que, ¿cómo te diré, hermano? Yo no le veo como una línea directa a eso. Yo creo que es más un proceso natural. Ya. ¿Y te has dado cuenta en Medellín en estos últimos años que hay como una especie de revival de pelados jóvenes queriendo sonar así heavy con ese sonido que tenían ustedes? ¿Te has dado cuenta? Sí, es que es más, hermano. A mí cuando yo me pongo a ver YouTube videos y yo veo una sardinita de 12 años en Taiwán tocando Led Zeppelin. No, hermano, la sonrisa mía es espectacular. Yo estoy viendo sardinitos jovencitos que son o gente de todas edades ya, pero gente, sus influencias son sus padres. Entonces, mientras mi mamá y mi papá tenían discos de boleristas, los hijos de uno escuchaban lo que uno escuchaba. Y yo creo que a raíz de eso es esa revivida, o ese renacimiento. Ese revival, como dice Nano. Creedence. Hermoso. Creedence y todas esas bandas viejas. Creedence Revival. Mm. Excelente. Vení, en estos últimos años ahorita me dijiste que viviste mucho tiempo como haciendo música sureña. ¿Cómo llegaste vos a eso? Me fui a vivir a Arizona porque mi mamá ya estaba llegando a una edad avanzada y quería estar a su lado. Afortunadamente llegué y pasó poco después, pero llegué a tiempo. Y eso es Arizona. Entonces eso tiene frontera con México, el suroeste. Ya. Entonces tiene entre lo que es la comunidad rockera, tiene un público, una hincha para lo que es el rock sureño inmenso, desde Leonard Skinner, Allman Brothers, ZZ Top, Molly Hatchet. Lynyrd Skinner. ¿Ah? Lynyrd Skinner. Leonard Skinner, Eso es lo que claro. más gusta, claro. Los que mataron en el avión. Sí, sí. Pero yo esas canciones me las sabía hace mucho tiempo. Yo también. Hace mucho tiempo. Es más, Nano sabe, Nano, de los punteos que a mí Bad me hizo muy Company. popular, era un tresillo que yo Pero hacía ya se muy oye mucho rápido. Sweet Home Alabama y todo eso. Yeah. Y yo, Doobie Brothers, Doobie Brothers, sí. Foghat, Ah, sí, también. Mountain. Ajá. ¿Y entonces qué? ¿Tenías una banda como tributo al rock sureño? Hacías No, como... tributo no. Yo trabajaba más que todo yo era todero. Ya. Entonces yo tenía dentro de un grupo de amigos, teníamos ciertas cosas, a veces pedían un saxo, me pedían a mí, era una cantante y un teclista. Entonces ellos tenían sus trabajos en todas partes, museos, muy común, teníamos un mall, primera vez en mi vida que yo me paro en un mall a tocar guitarra, interesante, pero bueno. Increíble, ¿eh?
Mm. Benny, en algún momento, bueno, yo sé que es muy difícil, pero hablando todo este tema de revival, y yo por ejemplo veo las reproducciones que tienen los videos de Phoenix, que son unos poquitos en YouTube, que son miles de reproducciones, incluso la gente los descargan y los montan a otros canales, entonces uno encuentra el mismo video de Phoenix en diferentes canales, y son miles de reproducciones. Wow. Sí, en algún momento no pensaron de repente ahora como juntarse y tratar como de... Bueno, yo sé que César ya no está, ¿cierto? Pero están ustedes dos. No se les ocurrió de Vea, repente como hacer un revival, hay una reunión de Fénix. vea, A mí si, sí me si, yo- encantaría. si Nano y yo utilizamos el nombre Fénix, eso traerá ciertas responsabilidades, claro. Pero honestamente, no, yo no quiero hacer covers. Ya, Lo único que yo quiero hacer es música original y yo ya hablé con Nano sobre eso más o menos. Si nosotros vamos a hacer algo estilo Fénix, hay otras formas de hacerlo. Hay otras formas de hacerlo. Y no es necesario tocar AC/DC. No, yo no quiero volver a eso. Yo le quiero cambiar el nombre. Yo quiero que cuando renace de sus cenizas por segunda vez, esto va a ser otro animal. aquí Nano está preocupado porque nada más se sabe esas canciones. No, yo le voy a escribir las otras y usted se las va a saber de memoria, mijo, tranquilo. Ve, es que hay un montón de cosas, ve, porque estoy aquí soltando preguntas de vainas que se me van ocurriendo. Esta Ok. semana que pusimos la entrevista con Nano, un fan del canal de YouTube puso ahí que en algún momento Fénix estuvo en una emisora muy famosa de Medellín para lanzar una canción original. ¿Qué hay de cierto en eso? Era verdad. Y Y contame, nunca la hicimos. o sea, se iba a grabar apenas y ya le estaban haciendo promoción antes de que se grabara. Sí. Yo creo que si eso ocurrió, eso era culpa mía. Porque yo le rogaba mucho que yo tenía una canción muy bacana, hermano, hagámosle, hasta que me pararon bolas y la aprendimos y sonó hasta lo más de bien. Entonces quizás yo me puse a dar lora por ahí, pero que fue algo oficial de la banda, no sé. Sí, fíjate ahí en los comentarios del video de esta semana, ahí apareció un montón de gente súper vieja guardia. O sea, Qué bien. mucha gente los recuerda y todo el mundo comentaba, no, recuerdo que en tal emisora una vez los de Fénix iban a lanzar una canción nueva y y van tirando datos, ahí vamos recuperando como un poquitico de la memoria de Medellín. Alex ya vio el CD que sacaron de Fénix. El CD. Un CD, sí. No. Sacaron un bootleg. Con Lo logotipo tiene. y todo. Con una empresa. Él lo de tiene, produ- Nano. ¿Ah? Vos tenés Él lo copia de ese tiene. disco. Ahí me dijo que me lo iba a dar, pero nunca me lo ha llevado. Ok, Es consígase lo uno lo más sacó pronto un posible. muchacho que se llama Es Jaime. lo único que queda. Vos tenés grabaciones Quizás es viejas de único. Fénix, Alex. ¿Ah? Vos tenés grabaciones de ensayos o de cosas viejas de Fénix. No, nosotros no tuvimos esa disciplina, hermano. No. Vea, imagínate esto. Una banda de garaje, pero en un garaje en la Floresta, en un tercer piso. En un kiosquito. Era una sola pieza, una sola puerta en una terraza. Batería, bajo, 2 guitarras y voz. Y Highway. No era cualquier amplificador, era un Hi-Watt. Y Marshall. Y Y era Marshall. double stack, ¿no? Oh, hell yeah. Double stack. no Double bullshit. stack. Hermano, Ven, ¿y cómo llegaron esos equipos a ustedes, Alex? Es que eso era algo se comprar. compraron. Nano con César Duque se consiguieron el Highway porque estaba en la casa de César. Yo me le compré el Marshall viejo de Gustavo Corrales y después yo me compré otro nuevo, que es otra historia buena. Tenemos un momentico. Sí, claro. Ok, me llegó el segundo Marshall cuando estaba con Nash y me llegó a Cali porque estábamos tocando mi debut con Nash en el Evangelista Mora en Cali. Ok. Entonces, yo aceleré la entrega de los Marshalls porque si usted mira una caja de Marshall, viene de Inglaterra. Ya. Ok, entonces la caja decía Inglaterra, Nueva York, Miami, Medellín, Cali.
Tenía todos los sellos. Sí, entonces cuando lo fuimos a sacar con todos los documentos, un pendejo que quería dinero, que lo transaran, me puso problema. Y yo como era, y esto y Nano se va a reír con esto, como yo era de zanahorio con esas cosas, yo no tenía lo que era, eh, me, me faltaba malicia. Ya. Entonces yo me enojé con él. Y él me dijo, no le voy a entregar absolutamente nada. Entonces yo todo deprimido me voy saliendo ahí y andábamos en un Jeep Suzuki, tres personas, dos personas y yo. Cuando me va saliendo un trabajador de la bodega y me pregunta, hermano, vos sos el guitarrista de Nash. Y yo, sí, hermano. Vea, yo tengo boletas para ese concierto. Usted no puede tocar el concierto sin esos aparatos. Y yo, no. Me los sacó de la bodega, de las cajas, dejó las cajas, me los montó al carro y yo me robé mis propios amplificadores de la bodega del aeropuerto de Cali. Así fue la cosa. Ni tan Yeah. zanahorio. Excelente. Dejaron las cajas y se llevaron el contenido de las ¿Cómo cajas. te parece? Yeah. Eso no lo cuentan los libros de historia, mi querido Nano. Eso solamente lo sabe Alex Fernández. Oye, qué buena historia. Ves que sabes que también ve, yo no sé por qué, yo soy muy soñador, pero por ejemplo yo escucho todas estas historias de la generación de ustedes, yo digo, ¿por qué no se ha escrito un libro? ¿Por qué no se ha hecho una película de esa generación? Mira estas historias que estás contando tan cinematográficas. ¿Quiere otra? Claro, todas las que se puedan. Con Nano estamos en la Macarena ensayando las últimas pruebas de sonido y estaba un man ahí. ¿Quién era el tipo con la cámara de televisión? Nano. Ah, de Science. Science. Que era Okay. como con un palito, con un bombillo, con... Bueno, Los sonidos eran con luces, las luces eran con... no. Era mucho más complejo que eso. Pintada. Más o menos también, pero ocurrió esto. Estaba ese man ahí con su cámara antigua, uno me imagino que era de esas viejas Sony de cassette. Y Ya. eso tiene una batería y la grabadora separada. Entonces Sí. hay otro pelado caminando detrás de Science mientras él está grabando. Y se me viene al lado mío y yo estoy haciendo un punteo. Entonces miro a la cámara para dar la nota. Sí, okay. Claro. Yo voy mirando para la cámara y él va caminando para atrás. Entonces yo le camino a la cámara puro rock and roll y él va caminando para atrás y el peladito detrás de él con la batería y los cables y él. Y el hijo de puta llega hasta el borde del escenario y se va para el piso y el peladito detrás de él sigue caminando y pega el salto. Pero, oíme, y eso fue en tarima. Eso cayó del tarima el huevón Sáenz. Es Sí. que esa era en la época de las tarimas de la Macarena que eran altísimas, ¿no? Se mató de pura. Sí. Era altísimo. De construcción. Y eran tarimas hechas de andamios de construcción. Ajá, y Sí, de sí. tablas. Hey. No, No, hay espectacular. En el concierto ese de Cali, donde me robé los amplificadores, los puse con mi Marshall viejo, pero no le cambié la polaridad. Entonces yo estaba haciendo tierra. ya. Como yo tenía zapatos de caucho sobre una tarima de madera, yo no sentía nada. Pero cada vez que yo me le arrimaba a otro músico, yo le daba un choque eléctrico. Pero como yo no escuchaba lo que me estaban diciendo, Ah, ya. y este era mi debut, entonces imagínate, yo tocando ahí en una canción y me le voy al bajista a hacer la cosa bacana ahí hombro a hombro con el ritmo, ¿sí o qué? Sí. Cuando me voltea y me mira lo más de feo y como no escucho lo que está diciendo, es moviendo ahí la boca como si me estuviera insultando y se me va y no se me arrima en todo el concierto. Lo mismo pasa con Víctor García. Se me arrimó tocando guitarra en otra canción de dos guitarras y le pasó lo mismo. Yo no tenía la menor idea. Y cuando llego a Medellín después, porque yo me fui a rumbear con unas chachas en Cali, les voy preguntando, hermano, toda esa coreografía para nada. ¿Ustedes por qué me chantaron así, hermano? Me van diciendo, no, hijo de puta, es que ustedes nos pegaban una electrocutada, la hijo de madre. Estaban pasando corriente. Vení, entonces ese fue tu primer concierto con Nash en el Evangelista Mora de Cali. Correcto. Ya, y luego de eso, ¿cuántos más hiciste con Nash? 30. Uf, un montón de 40. conciertos. Muchos.
Para mí mi favorito fue la inauguración del Carlos Viejo. Ah, esa no me la sabía, contame esa historia. Nosotros inauguramos el primer Carlos Viejo en el Cerro Nutibara. Nash. Ya. ¿En qué año fue eso? En el 84. El primer año, no me acuerdo si debe ser algo así. Y fue una presentación de Nash. Correcto. ¿Y cómo fue eso? Eso lo consiguió. Se me olvida quién no lo consiguió. Creo que fue Raúl. Raúl Velázquez. Sí. Ok. Y estaban abriendo primer concierto del, del anfiteatro. Y yo creo que tuvimos éxito porque no había dinero para poner filarmónicas o ensambles clásicos, para lo cual era su destino original o su oficio original, ¿no? También teatro. Y no Ajá, había sí. presupuesto para eso, entonces no tenían nada programado, entonces Nash como que le dijeron que sí por tener un evento importante. Ya. Y fue bastante gente, se llenó el teatro. Total, Entonces ustedes inauguran Carlos Viejo. correcto. Año 84 tuvo que haber sido eso. ¿Vos te acordás, ¿Tú Nano? fuiste el director de... ¿Qué fue lo que viste hace poco? Sí, yo fui director del teatro hace unos cuantos años, pero no tenía el dato exacto de que qué banda había tocado. Pues la primera banda de rock Vea, fue Nash. La primera banda de rock fue que tocó en el Carlos Viejo fue Nash, en la inauguración de 1984. Ese dato no lo tenía yo. el primer evento O sea, el en el primer Carlos evento Viejo. que se hizo, evento inaugural. Sí, ¿Usted sabía de eso, correcto. Nano? No. Ese dato está buenísimo, Alex. Solo yo. Ok. Wow. ¿Y no habrá quedado fotografía o registro de ese concierto? Yo creo que Víctor tiene. Sí, pues, o sea, la memoria de Nash toda la debe tener él, ¿no? Yo recuerdo que no sé si era Nash o sobredosis, era muy amigo de un señor que, también amigo mío, que se llama Hernán Cuartas, que en este momento tiene mucho que ver con con la política, creo que tiene un cargo deportivo. Ya, Hernán Cuarta. Hernán Cuartas, de Bello. Y ellos tocaban mucho en Bello, en una taberna que tenía Hernán Cuartas que se llamaba Atos, discoteca Atos. Ahí tocó mucho sobredosis, Oh. cuando estaban empezando. ¿Sobredosis de qué época es entonces? ¿De principios Antes de de los Nash, 70? antes de Nash. ¿Principios de los 70 o qué? Sí, Ok. Es que ahí vamos generando las conexiones de los unos con los otros. No, pero el dato de la tarde sí es en la inauguración del Carlos Viejo con Nash. vea, yo no lo sabía tampoco. No, nada, me quedé sin palabras ahí. Alex, no, te estamos esperando en Medellín pronto, hermano. A ver Así será. qué podemos hacer acá. Mm. ¿Qué pueden hacer si ven el impostor por ahí lo agarran? Tranquilo, que ya te tenemos identificado. Vamos, segunda parte, entrevista, segunda parte, ¿no? Yo creo que nos va a tocar hacer una segunda parte. No, estuvo muy bien Bien. aquí, suavecito, hemos hablado 1 hora y media. Hey, Excelente. Bueno, no, yo creo que la gente se va a divertir mucho con el programa del día de hoy. Nos fue muy bien. Queremos darle las gracias a Alex Fernández, que después de muchos años lo hemos podido encontrar directamente desde la ciudad de Nueva York, y a Nano Restrepo, pues la leyenda viviente de Medellín, que esta semana fueron trending topic. Él- Arrasaron con todas las visualizaciones en YouTube. Eso quiere decir que la gente los no, recuerda es que- mucho. Y con Alex fue algo paranormal. Sí. gracias por Paranormal. invitarme. Ha sido un El placer, fantasma. un privilegio y un gozo increíble volver a mis raíces, a todas las ideas de mi gente, a todas esas Me historias. encanta saludarte, viejo Alex. Pronto, mijo, pronto. Bueno. Paciencia. Muchas gracias, muchachos, por estar aquí conmigo este ratico. Dentro de 8 días, todos los interesados en este podcast pueden vernos con un próximo capítulo. Hoy, el show del Mutuo Elogio tuvo un capítulo, digamos así, como nostálgico. Unos veteranos bacanos de Medellín. Los chicos de Nash y de Phoenix. Esa generación 70s, principios de los 80s, que la gente los recuerda mucho, incluso hasta los menores de edad hoy en día. Qué bueno que estuvieron acá, muchachos, se merecen un aplauso grande.
y seguro que nos volvemos a ver. Gracias, maestro. Saludos a todos, gracias por escuchar y paz. Total. El show del mutuo elogio es un podcast realizado por Roman González.